Comencemos, sin embargo, con un invitado especial. Supongo que podrías llamarlo casi así, el orador principal, el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Señor secretario, gracias por honrarnos hoy con su presencia, aunque yo no esté presente. Ojalá pudiera estar aquí. Joe, me alegra verte y gracias por levantarte tan temprano. Sí, lo eres. Y ayúdame con esto si me pongo un poco adormilado o si mis preguntas no tienen sentido. ¿Tienes alguna noticia para nosotros esta mañana? No lo soy, creo que podría estar relacionado con lo que hemos visto en varios estados alrededor del país y tal vez con Doge y en otros lugares, pero hay una nueva iniciativa del sector financiero, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro, para denunciantes que en realidad pueden ser compensados si se presentan. ¿Por qué no se hizo esto antes? Parece una obviedad. No lo sé yo, pero es muy emocionante. Creo que va a ser una excelente manera de descubrir el despilfarro, el fraude y el abuso, comenzando en Minneapolis, que ha sido el epicentro. Así que estamos animando a los denunciantes que sepan de fraudes, personas que están robando al contribuyente estadounidense, a que se presenten. En el Tesoro estamos creando un sitio web y daremos recompensas de hasta el 10 al 30% de las multas que impongamos. Entonces, ¿cuáles son? Habla sobre algunas de las cosas de las que estás hablando. ¿Qué tipo de información están buscando en relación con qué tipo de fraude y abuso? Nuevamente, cualquier cosa que tenga que ver con programas gubernamentales donde falte el sentido común. Lo que vimos en Minneapolis fueron guarderías sin niños. Programas en los que afirman que el 80% de los niños en los programas tenían autismo, empresas de transporte público o para personas mayores sin vehículos. Así que ya sabes, es como dicen en la TSA, si ves algo, di algo. Y si dices algo y resulta que nos has ayudado a lograr una gran recuperación, queremos recompensarte por eso. Y es FinCEN.gov/whistleblower. ¿Y quién es elegible? ¿Cualquiera en los Estados Unidos? ¿De dónde saldrá el dinero para pagar? Nuevamente va a provenir de las recuperaciones que logremos, las multas que impongamos, las sanciones que apliquemos. Y de nuevo, queremos devolver esto al pueblo estadounidense. Estas cifras de Minneapolis son asombrosas. Siguen aumentando cada vez más. La falta de supervisión. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, ayer estuvo frente al Congreso. Me pareció que dio respuestas muy insatisfactorias y parecía, por lo que vi, que existía un sistema circular donde la gente robaba al gobierno federal y luego donaba de vuelta a los políticos. Secretario, son 50 años de algo que todos están observando de cerca. Obviamente al presidente Kevin Warsh le gustaría que se confirmara lo antes posible. Y hay algunos obstáculos en uno, senador Tillis. Creo que propusiste, supongo que lo llamarías una rampa de salida, algún tipo de rampa de salida, si la investigación pasara de la justicia al comité bancario. No lo puedo decir, estoy mirando cuáles son sus comentarios. Él dice, bueno, sí, ciertamente podríamos haberlo hecho. Algún tipo de investigación, pero eso no reemplazaría la investigación del Departamento de Justicia, ya que esa debe ser descartada primero. ¿Sabes en qué punto estamos con eso? ¿Cómo se va a desarrollar? Sí. De nuevo, Joe, la administración no tiene ninguna influencia sobre lo que hace el fiscal de los Estados Unidos para DC. Lo que yo proponía era que el Comité Bancario del Senado también investigara este gran sobrecosto. En el proyecto de construcción de la Reserva Federal, veremos hacia dónde va la investigación con la oficina de Jeanine Pirro. Se emitieron citaciones, pero eso no necesariamente significa que haya cargos. Contactaron a la Reserva Federal en diciembre por correo electrónico, no obtuvieron respuestas y luego emitieron citaciones. Así que veremos en qué estado se encuentra eso. Creo que lo importante aquí es que en este caso hablé el martes en un grupo de trabajo del Senado republicano. Y lo que creo que es importante, según tengo entendido, es que vamos a seguir adelante con las audiencias.
El senador Tillis quiere mantener una retención sobre cualquier votación, con Kevin Warsh saliendo del comité y llegando al pleno del Senado. Pero creo que es importante poner en marcha las audiencias, y creo que tenemos un acuerdo para hacerlo. Creo que el senador Scott también ha dado su opinión. ¿Está de acuerdo en que el Departamento de Justicia pudo haberse excedido en esto? Supongo que quizá no quiera opinar sobre lo que hace el Departamento de Justicia, pero hay mucha gente insinuando que es un pretexto solo para intentar forzar a la Fed y a Jay Powell a bajar las tasas. De nuevo, Joe, no voy a comentar al respecto. La investigación en curso del Departamento de Justicia, pero sí quiero señalar que el senador Scott, mi senador del estado natal, con quien tengo una relación muy cercana, dijo que Jay Powell es culpable de una cosa: incompetencia. Y este proyecto de construcción está fuera de control, muy por encima del presupuesto. Y la Fed, a diferencia de otras ramas del gobierno, no funciona con asignaciones presupuestarias. Ellos tienen dinero mágico. Así que cuando se exceden del presupuesto simplemente imprimen más dinero. Y les recuerdo a sus televidentes que, debido a algunas compras terribles en el mercado de bonos, la Fed está perdiendo $100,000 millones al año. Sabíamos que el Senado estaba listo, que el comité estaba listo para avanzar. Así que acaba de confirmar que ese es el caso. Esa es mi creencia. Esa es mi creencia sobre lo que se resolvió, lo que salió de la reunión en la que estuve el martes. Así que creo que podemos avanzar con las audiencias y el senador Tillis ejercerá su derecho a retrasar una votación. Pero creo que es importante que lleguemos a las audiencias. El mandato del presidente Powell como presidente termina a mediados de mayo. Y cualquiera que se preocupe por la integridad, la independencia de la Reserva Federal, va a querer ver continuidad con Kevin Warsh. Es un excelente candidato. La última vez que fue votado para gobernador, recibió una votación por aclamación y obtuvo el 100% de los votos. E increíblemente fue patrocinado por el senador de su estado natal, Chuck Schumer. Podemos ver cómo han cambiado las cosas desde entonces, Joe. Sí, eso es quedarse corto. Antes de pasar a ese informe de empleo que fue mejor de lo esperado, hay algunas noticias esta mañana. Señor secretario, el equipo de Trump está trabajando para reducir el alcance de algunos de esos aranceles al metal. Creo que en un momento fue del 50%. Estaba dirigido a China, pero tal vez hubo algunos daños colaterales. ¿Puede arrojar algo de luz sobre si hay cosas sucediendo tras bambalinas que harían que la UE se sienta un poco mejor? Yo no voy a adelantarme al presidente aquí. Hablé con el embajador de la USTR, Jameson Greer, de camino al estudio esta mañana y veremos si hay algún tipo de reducción. Según tengo entendido, si se hace algo, y no creo que el reporte que vimos hoy sea muy bueno, si se hace algo, creo que sería una especie de aclaración sobre algunos objetos incidentales. Pero de nuevo, esa será una decisión del presidente. No creo que tengamos un gran reporte esta mañana. Marco no estuvo tan bien ayer. Eso sí estuvo bien esta mañana, pero 50,000, señor. Secretario, 130,000 empleos, más del doble de lo que se esperaba. 4.3% de desempleo, frontera cerrada. ¿Qué pasa con el ánimo del país? ¿Qué es lo que siente la gente? Que hay algunas encuestas que muestran que la gente extraña la economía de Joe Biden. ¿Cómo funciona eso? ¿Dónde está la desconexión? De nuevo, Joe, lo que fue aún más impresionante de las cifras es que los empleos en el sector privado fueron más de 170,000 y los empleos gubernamentales se redujeron en más de 40,000. Más de 30,000 de esos eran empleos federales. Estamos en la proporción más baja de empleos gubernamentales respecto al total de empleos desde 1966. Y esto es parte del plan del presidente Trump para reprivatizar nuestra economía. Y creo que, como he dicho muchas veces, 2025 se trata de preparar el terreno. 2026 va a ser un banquete para el pueblo estadounidense. La economía está despegando. Vimos 40,000 nuevos empleos en la construcción. Todos me dicen, ¿dónde están esos empleos en fábricas que planeaste?
Y a diferencia de lo que tú y yo vemos en los mercados financieros, no puedes simplemente apretar un botón y construir una fábrica. Hay un tiempo de preparación. Pero lo que estamos viendo son grandes compromisos con estas fábricas que se van a construir. Primero llegarán los empleos de construcción y luego vendrán los empleos en las fábricas. Así que creo que vamos a ver inauguraciones impresionantes. Creo que vamos a ver muchas fábricas terminadas este año. Y creo que gracias a el recorte de impuestos para el trabajo y las familias, por un lado del balance, estamos viendo un aumento en el gasto de capital corporativo y los empleos relacionados con CAPEX siempre siguen. Y luego, por el otro lado, estamos viendo las políticas emblemáticas del presidente. Sin impuestos en propinas, horas extra ni seguridad social, deducción por autos hechos en EEUU. Como comisionado del IRS, les digo, los reembolsos, pese a ser temprano, subieron un 22%. Usted sabe, señor secretario, con una elección acercándose, tal vez no vea pies de barro, pero va a ver a algunos miembros del caucus republicano pensando en lo que sucederá en noviembre. No sé si así es como se vincula esta tarifa, cómo se vincula la votación de las tarifas y cuál es el punto, porque probablemente no lleve a ninguna parte. Pero el déficit en sí está llegando al 3%. ¿Dónde le gustaría que estuviera la relación déficit a PIB? ¿Confía en estas cifras de la CBO o piensa que se está subestimando el crecimiento? Porque los aranceles señalan, compensan en parte lo que hacen las disposiciones sobre billetes grandes y hermosos para ampliar el déficit. Quiero decir, tal vez por otro lado, habrá crecimiento que provenga de muchos de esos programas, pero mientras tanto, el déficit se amplía compensado por los aranceles. Entonces, ¿por qué algunos de los republicanos en el Congreso no ven que esa es la justificación? Bueno, Joe, mira, la CBO no acertó con lo que pasó el año pasado. Así que si no pueden predecir el año próximo, ¿cómo van a predecir dentro de 10 años? Y ellos utilizan un sistema de puntuación estática y es increíble. No sé en qué están pensando porque asumen que el crecimiento del PIB es de 1.7, 1.8%. Si hubiéramos tenido el mayor aumento de impuestos de la historia, ellos lo habrían asumido, pero en realidad lo que hicimos fue dar el mayor recorte de impuestos de la historia. Y nunca más tendremos que hablar de estos recortes de impuestos, porque gracias al liderazgo del presidente Trump, Mike Johnson, el líder Tune, ahora tenemos una gran permanencia. Tenemos una gran certeza. Así que, ya sabes, no estoy seguro de lo que dice la CBO. Y solo para darles un poco de contexto a tus espectadores, Joe, el déficit respecto al PIB en 2024 fue de 6.97%. En 2025 bajó hasta 5.4%. Eso es restringir el gasto y hacer crecer el denominador. Así que cuando tenemos un alto crecimiento, el déficit respecto al PIB disminuye y así es como pagamos esta deuda. Las tasas de interés, el bono a 10 años tuvo el mejor desempeño desde 2020 el año pasado. Fuimos la economía del G7 con mejor desempeño en el mercado de bonos. Y una de las razones por las que el mercado de bonos ha estado tan tranquilo es porque estamos poniendo en orden nuestras finanzas fiscales. Así que yo prefiero al mercado antes que a la CBO cualquier día. ¿Podemos hablar rápidamente sobre China? Sé que vas a reunirte con el viceprimer ministro en las próximas semanas antes de la visita del presidente a China. ¿Es esto lo mismo que siempre has sentido, el término de competencia justa, o es una especie de suavización, simplemente un reconocimiento de que estos dos países nos necesitamos mutuamente en términos de comercio? Joe, lo que esto reconoce es que China es la segunda economía más grande del mundo y he sido muy consistente cuando dije no queremos desvincularnos, necesitamos reducir riesgos. Y ya sabes, acabas de tener a la exsecretaria de Comercio, Raimondo, en el programa. Y mira, pensé que ella era la mejor de un mal grupo en el último gabinete, pero no hicieron nada para reducir riesgos. ¿Qué hicieron respecto a los minerales críticos? ¿Qué hicieron para recuperar la producción de semiconductores? ¿Qué hicieron para recuperar la producción de medicamentos? ¿Qué hicieron para traer de vuelta la producción de acero a Estados Unidos? Sabes, el presidente Trump, aquí hay una estrategia dual. Queremos relacionarnos con los chinos.
queremos comercio justo. Resulta que desde el impacto de China, el comercio justo, el libre comercio, no era justo. Y nuestros grandes trabajadores estadounidenses fueron arrasados. Estamos recuperando los empleos en las fábricas, pero vamos a reducir riesgos. Señor. Secretario, ¿cuánto más? A medida que pasa el tiempo, y creo que las cosas suceden aún más rápido, recordamos algunos de los avances tecnológicos transformadores de las últimas décadas. La inteligencia artificial podría superar con creces a Internet, podría superar con creces a la nube, pero el presidente dijo un 15%. En cuanto a, supongo que está hablando tal vez de crecimiento nominal si el nuevo presidente de la Reserva Federal bajara las tasas. No sé si obviamente eso suena como una cifra exorbitante, pero creo que podríamos subestimar algunos de los avances que obtendremos de la inteligencia artificial, la desregulación y todo lo demás que ocurra. ¿Qué crees que es posible? Mira, he hablado bastante con el presidente sobre esto. Como sabes, el presidente es un optimista y vimos cifras el año pasado, tanto en términos de inversión extranjera en la economía de Estados Unidos, decenas de billones de dólares entrando. También vimos las cifras del PIB, de que, mientras el presidente Trump estaba completamente en el cargo, 4.1%, 4.1%. Veremos dónde sale el cuarto trimestre, pero hay buenas probabilidades de que esté en 3 o más del 3%. Y de nuevo, esa es una economía del sector privado, Joe. Y creo que a lo que el presidente está mirando hacia atrás es a eso. Cuando tienes estos avances tecnológicos transformadores, como en la década de 1880 con los ferrocarriles, pudimos ver algo que no podíamos imaginar en el lado positivo. No voy a poner cifras específicas como el presidente, pero creo que hay muchas probabilidades de que estemos viendo este auge de la productividad. Estamos viendo este auge de la inversión y sobre todo estamos viendo que la inflación está bajando, Joe. Este terrible impuesto que los demócratas impusieron al pueblo estadounidense, el impuesto más oneroso, es la inflación. Así que 21.5% bajo el presidente Biden, hasta ahora bajo el presidente Trump 2.7%. Y está bajando. Yo predeciría que podríamos volver a estar cerca del objetivo del 2% de la Reserva Federal a mediados de este año. Algunas de las cifras, algunos de los datos recientes sobre la inflación han hecho que la gente se pregunte si la Reserva Federal tiene margen para bajar aún más las tasas. Supongo que tu tesis sería que por razones de productividad, y creo que seguimos escuchando al presidente afirmar que el crecimiento no necesariamente podría ser coincidente con una mayor inflación, pero no causa una mayor inflación. Bueno, Joe, te diré qué es lo que causa una mayor inflación. Es lo que hizo la administración Biden. Ellos crearon un shock de demanda con esta política gubernamental de impuestos y gasto, pero el shock de demanda lo generaron con el gasto, pero luego con esta carga regulatoria que crearon, restringieron la oferta. Así que cuando tienes la demanda sube, la oferta baja. Así es como se genera la inflación. El presidente Trump ha hecho lo contrario. Él ha creado, tenemos un shock de demanda a través del sector privado, mediante incentivos fiscales y gasto en capital. Y luego tenemos la desregulación dramática. Vamos a seguir desregulando, así que estamos creando oferta, ya sea a través de la desregulación o a través de toda la capacidad productiva que se está poniendo en la economía. Así que creo que deberíamos tener una mente abierta aquí, que pudiéramos ver algo muy parecido a lo que vimos en los años 90, cuando también hubo un boom tecnológico. Y tenemos que alejarnos de esta idea de que el crecimiento automáticamente debe ser frenado, porque el crecimiento en sí mismo no es inflacionario. Es el crecimiento que se filtra en áreas donde no hay suficiente oferta, y todo lo que está haciendo esta administración es crear más oferta. Mencioné que el mercado de valores ni siquiera teníamos, normalmente solíamos imprimir gorras. Sé que Santelli tenía una gorra de $50,000, pero llegó bastante rápido. Hablas de algunas cifras del PIB que no hemos visto en un tiempo. El 4.3% de desempleo es casi pleno empleo.
Todavía estoy tratando de entender la cuestión de la asequibilidad y por qué los estadounidenses están desanimados respecto a su situación. ¿Es la vivienda? ¿Hay otros factores? Piensa en los precios del petróleo, los precios de la gasolina o cuán más bajos están en comparación con cuando subieron al inicio de la administración Biden por toda la sobreregulación. ¿Qué tiene que pasar para que los estadounidenses se sientan mejor? Para quizás aumentar las posibilidades de los republicanos de mantener la Cámara y el Senado. Joe, si los demócratas quieren competir en la economía de 2026, creo que los republicanos, tanto en la Cámara como en el Senado y los candidatos locales, están dispuestos a hacerlo. Como dije, ahora estamos empezando a ver que las cosas empiezan a funcionar. Pero mira, después de haber estado en un gran choque múltiple de autos, te pones un poco nervioso al conducir. Y Joe Biden estrelló la economía. Ya fuera Joe Biden, Elizabeth Warren, Kamala Harris, estas políticas fueron un desastre para el pueblo estadounidense. Como dije, 21.5% de inflación acumulada, pérdida del poder adquisitivo real. Y nuestro amigo en estrategas, Jason Trinert, tenía algo llamado el índice del hombre común. Así que para los estadounidenses trabajadores, las cifras no estaban en el IPC. Estaba por encima del 30% en cuanto a comestibles, seguros y alquileres. Y estamos doblando la curva en todos esos aspectos. Y hay dos maneras de solucionar la asequibilidad. Una es bajar los precios en cosas como la energía. La energía está bajando. La energía es un componente fundamental de todo para los consumidores. Así que a medida que eso baja, veremos que los niveles de inflación disminuyen. Pero por otro lado, se trata de aumentos reales de ingresos. Y vimos un crecimiento real de los salarios. En 2025 creo que podría ser muy fuerte en 2026. Y creo que el pueblo estadounidense va a empezar a notarlo. En mi carrera en Wall Street siempre observaba qué estaba funcionando bien en el mercado de valores para saber cómo iba la economía. Y como hemos visto, ha habido algo de volatilidad en las grandes tecnológicas. Pero si miras los índices generales, ya sea el S&P ponderado por igual o los índices de pequeñas capitalizaciones, lo están haciendo fantástico. Los índices cíclicos están teniendo buenos resultados. Los bancos regionales también están teniendo buenos resultados. Así que eso me indica que el mercado de valores está diciendo que Wall Street está diciendo que Main Street va a tener un gran año en 2026. Y creo que el pueblo estadounidense lo va a sentir. Por último, el señor secretario, solo un comentario general sobre el ambiente político en el que nos encontramos. Una completa falta de civilidad en algunas de las cosas que he visto. Muchas veces no te andas con rodeos. Te he visto recientemente en diversas y variadas interacciones con senadores o desde el otro lado de la mesa. Se va a dar un partido realmente duro. ¿Cree usted que le diría al presidente o a los republicanos que presionen para poner fin al obstruccionismo? Porque tal vez esta sea la última oportunidad real de hacer algo antes de noviembre. Quiero decir, probablemente los demócratas se desharían de él si tomaran la Cámara. Bueno, Joe, el presidente no podría haber sido más claro. Yo tampoco podría haber sido más claro hace un par de meses. Tuve un editorial en el Wall Street Journal diciendo simplemente que tenemos que deshacernos del obstruccionismo. Sabes, en la teoría de juegos, el juego más conocido es el dilema del prisionero. Y es como quién se mueve primero. Y si tienes actores malintencionados en el dilema del prisionero, que es lo que son los demócratas, entonces deberías moverte primero. Es una especie de matar o ser matado. Y claramente Joe Manchin, Kyrsten Sinema, los demócratas básicamente habían eliminado el obstruccionismo, pero ellos se negaron a aceptarlo. Y adivina dónde están ahora. Ahora ambos están sentados en casa, ojalá viendo tu programa. Y creo que los republicanos deben ser inteligentes con esto. Y creo que ellos, quizás el filibusterismo no se elimine para todo, pero hay cosas que tenemos que hacer, como la integridad electoral. Y tenemos que mantener el gobierno abierto. Quiero decir, mira, estamos al borde de otro cierre del gobierno. Y los demócratas piensan que esta es la manera de perjudicar al presidente Trump, pero están dispuestos a perjudicar al pueblo estadounidense.
tuvimos el cierre de gobierno más grande o más largo de la historia. La economía aún funcionó muy bien porque todas las iniciativas que propusimos, pero creo que tenemos que ocuparnos de los asuntos del pueblo. Y si los demócratas vuelven a cerrar la economía, es una señal de que son actores de mala fe, no les importa el pueblo estadounidense. Y deberíamos avanzar, no permitir que el gobierno se cierre, tener integridad electoral y muchos otros de nuestros temas emblemáticos. Y pensé en uno más que, sabe, aunque aún no llegamos a la media hora, lo cual realmente aprecio, señor secretario. Las leyes sobre criptomonedas avanzan, el Bitcoin está un poco inestable en este momento. Uno se pregunta sobre el apalancamiento en el sistema. ¿Algún comentario? Sí, la historia, si tomamos el Bitcoin como un referente de las criptomonedas, el Bitcoin tiene un historial de movimientos volátiles. Revisamos el pasado, creo que la caída promedio ha sido de aproximadamente un 58%. Y ahora mismo estamos entrando en ese rango. Y la mayoría de los poseedores de criptomonedas están en esto a largo plazo. Están acostumbrados a la volatilidad, así que es importante que todos sepan lo que están comprando. Pero parte de la volatilidad aquí es autoinducida, porque, y esto es algo en lo que ha habido un grupo de trabajo bipartidista y demócratas. Hay un grupo de demócratas que quiere trabajar con los republicanos para sacar adelante un proyecto de ley sobre la estructura del mercado. Se llama la Ley de Claridad, pero hay un grupo de empresas de criptomonedas que la han estado bloqueando. Dijeron, bueno, preferimos no tener ninguna legislación antes que esta legislación. Y eso no parece haber sido bueno para la comunidad cripto en general. Así que en un momento en el que estamos viviendo una de estas caídas históricamente volátiles, creo que tener claridad sobre la ley de claridad daría mucha confianza al mercado y podríamos avanzar a partir de ahí. Así que es muy importante lograr que esto se apruebe. Y creo que si los demócratas llegaran a tomar la Cámara, lo cual está lejos de ser mi mejor escenario, entonces las posibilidades de llegar a un acuerdo simplemente se desmoronarían. Quiero decir, miren lo que hicieron los demócratas con las criptomonedas bajo la administración Biden. Fue casi un evento de extinción. El presidente Trump ha trabajado para hacer de Estados Unidos la capital mundial de los activos digitales. Hay mucha innovación que ocurre en torno a las criptomonedas, en la cadena de bloques, en DeFi. Así que creo que es importante que esta ley de claridad se apruebe lo antes posible y llegue al escritorio del presidente esta primavera. Genial. Señor secretario, como siempre, gracias. Gracias también por todo su tiempo esta mañana. Espero verlo de nuevo pronto. Bien, perfecto. Gracias, Joe. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.